de patrimonio importante, mi querido Aníbal, y es doloroso perderla o tener que discutir para solucionar el problema. Vamos entonces al paso a paso. Bueno, el paso a paso de una compra o venta de una propiedad es empezar sabiendo si el valor es el adecuado. No solamente porque pudiera en algún momento existir un valor exagerado, una sobrevaloración de la propiedad, sino que también al revés. Podría ser que el valor sea tan bajo que en algún momento también pudiera haber problemas con la familia de quien está... que alguien pretenda anular este contrato porque se vendió en menos de la mitad del precio, por lesión enorme, claro, o en más del doble, también por lesión enorme. Entonces, lo primero es realizar el proceso de tasación. Claro, y aquí hay una situación que se puede presentar, que si la persona está comprando con crédito hipotecario, quien va a tasar es el banco, por lo tanto la persona evita no pagar porque va a tener que pagar igual, pero se paga el crédito. Claro, pero no va a tener que, no es necesario que esté buscando él un tasador especializado. Y si el banco realiza la tasación, es para mí también un dejo de tranquilidad. O sea, hay alguien que está diciéndome que el precio que estoy pagando es el precio justo. Claro, un profesional independiente, digamos, que está representando en este caso al banco para informarle el valor adecuado de esa propiedad. Si no estoy comprando con crédito hipotecario, porque tengo el dinero ahorrado en mi cuenta de ahorro, lo voy a pagar al contado, estoy haciendo un trato fuera de sin intervención de la banca. Bueno, lo primero que yo recomiendo es que se contrate a un corredor de propiedades con el propósito de que sea él quien le ayude en los trámites que significa precisamente la recogida de la documentación que se requiere para este caso, y además contratar los servicios de un tasador que no sea el mismo corredor, para que haya un profesional independiente y le pueda entregar el precio justo, digamos, el precio adecuado de esa valorización. Tasación: si hay crédito hipotecario, lo hará la institución financiera. Si no hay crédito hipotecario, tiene que contratar a su propio tasador para que le otorgue el valor de precio justo. Sí. Solicitar documentación de la propiedad. ¿Cómo cuál? Bueno, el banco también se la va a pedir. Por lo tanto, lo que aquí hay que juntar es, primero que nada, la escritura de la propiedad, pero también el certificado de dominio vigente, que es muy importante. Ya, entonces, la escritura. Dominio vigente. Se saca, ¿cierto?, en el conservador. ¿Qué más? También está el de certificado de gravamen. de gravamen, hipotecas. Hay otro certificado de prohibiciones de enajenar. Prohibiciones de enajenar, por supuesto. Y el de la municipalidad, digamos, en caso de que haya posibilidades de expropiación, de un certificado de no expropiación. Sí, de no expropiación. Con esto yo más o menos ya tengo los documentos de la propiedad que me permiten saber que por lo menos la propiedad es de quien dice ser. Claro. Que no tiene un gravamen como una servidumbre, una hipoteca, etc. Claro. Que no hay una prohibición, por ejemplo, que exista algún litigio pendiente que tenga una prohibición de vender. Te declara bien familiar, bien familiar también. Y no expropiación, que no hay un proyecto de la municipalidad que después me vaya a expropiar después que pague. Que sea una parte, claro. Exactamente. Sí, perfecto. Con esos documentos básicos yo ya puedo tener alguna imagen de que está todo correcto. Una imagen. Ahora, ¿para quién es la imagen? La imagen aquí está con lo que viene a continuación, que es precisamente el estudio de título. El estudio de título es recomendable que no lo haga ni el corredor y menos el interesado a comprar. Esto lo tiene que hacer un abogado. Lo tiene que hacer obligatoriamente un abogado. En la nota se veía alguien que decía, hay que revisar 50 años para atrás. Claro, lo que pasa es que el promedio que revisa un abogado está entre 10 y 20 años, eso es lo habitual. Pero hay algunas que son mucho más antiguas y habría que ir viendo para seguir el hilo de la situación que pudiera haber detectado el abogado. Exacto, por lo tanto, para ser claro, a veces tenemos la inscripción en el conservador y hay una serie de anotaciones aquí, que son las anotaciones al margen. Y uno siguiendo esas anotaciones tiene que ir hacia atrás en los años, ¿no? Así es. Por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer un abogado. Insisto en esto, no lo puede hacer un independiente, una persona común y corriente que quiera comprar. Debe contratar los servicios de un abogado. Es la mejor inversión que puede hacer por los problemas que pudieran suceder, como el caso que acabamos de ver, digamos, como ejemplo, pero también hay otros que son mucho más graves. Promesa de compraventa. Ya revisamos para que hagamos recapitulación. Correcto. Tasación. Hicimos la tasación, solicitamos la documentación y por lo tanto hicimos un estudio de título. La promesa de compraventa. Eso es sumamente importante
si alguien está comprándole a una inmobiliaria, no es problema y viene redactada y no hay ninguna situación. Pero en el caso, pero así todo, ojo, también es bueno que a veces se revise y se hagan asesorar por alguien, con algún especialista, como puede ser un abogado, por alguna cláusula que pudiera no estar de acuerdo el interesado en la compra. Pero en la promesa de compra-venta hay que registrar absolutamente todos los detalles de esta compra-venta. O sea, la ley dice que la promesa debe contener tantos detalles como la compra-venta tal, que solo falta la tradición para que sea compra-venta. En el fondo, así es. Hay que tener cuidado con la promesa. Tiene que tener muchos detalles. Claro, lo mismo que veíamos, pero tiene que estar incluido hasta qué pasa en caso de desistimiento, si va a haber multa o no va a haber multa, cuándo se va a entregar la propiedad, cómo va a pagar el comprador, qué es lo que voy a recibir en ese momento yo como comprador, que esté absolutamente todos los detalles que pueden significar alguna situación de confrontación en el futuro por una mala interpretación o porque alguien se desistió o porque hubo un quiebre, digamos, en la negociación que debiese haber estado ya lista desde antes. Y precisamente aquí está, ¿verdad? Lo que tú acabas de escribir, la multa. La multa es muy importante, claro, para precisamente que no le suceda lo que don Patricio parece que se llama, ¿verdad? De tener que le estén pidiendo que devuelva un capital, digamos, o una parte de eso que se había entregado. Sin multa la promesa no tiene mucho sentido, por el fondo, porque no hay nada que exigir. Claro. Y también muy importante los plazos. Los plazos son fundamentales. Si la persona que dice que me va a comprar va a pedir un crédito, bueno, ¿cuánto se demora el crédito? El plazo o la condición, ¿cierto? Claro, para que sea eficiente. Eso, ¿qué pasa si no se cumple o no me dan el crédito? Como que, bueno, todo eso debe quedar bien estipulado en esta promesa que, insisto, debe ser redactada por un abogado. A veces los corredores tienen unas planillas, ¿verdad? Unos formularios tipo, ¿verdad? Y los rellenan. Lo importante es que sea de acuerdo a el caso preciso de esa negociación que hubo entre comprador y vendedor. Exacto, yo solo agregaría que fue lo que le pasó en la nota que vimos a la persona, que es súper importante lo que tú acabas de decir, que esta promesa sea ojalá lo más solemne posible, o sea, ojalá por escritura pública, ante notario, porque si es un papelito donde yo digo, sí te quiero comprar, y tú dices, sí me quieres vender, no hay mucho que hacer cuando uno tiene que exigir el cumplimiento de la promesa en el tribunal. Bueno, eso es muy importante también, porque lo que tú acabas de decir nos sucede lo vemos muy seguido, que la gente todavía confía en la palabra del otro, cosa que antes se usaba mucho, pero antes existía mucho más la honorabilidad. En este caso es preferible de todas maneras que sea ante notario y tal como tú dices, y con con el respaldo que significa justamente este ministro de fe en caso de que haya que llegar a los tribunales. Sí, pues la promesa también se puede hacer cumplir en el tribunal. Firma de la compraventa en notaría con instrucciones. Claro, si ya estamos de acuerdo en absolutamente todo y llegamos hasta el final y nos tienen que pagar o nosotros tenemos que pagar, vamos a firmar en la notaría, pero el documento, el valevista o lo que sea, que quede en instrucción en la notaría. Vamos por parte, antes que pasemos a la instrucción, porque me ha tocado ver, lamentablemente acá en el programa, que la firma de la compraventa en notaría, esto es súper importante, claro, porque hay gente que de repente llega con un papel que fue redactado en la casa del tío y firmado por las partes, y para darle seriedad a veces le ponen hasta la huella digital. Claro, bueno, es fundamental, o sea, es imposible no hacerlo. Es un requisito de validez, ¿no? Porque después tengo que llevarla al conservador y ya vamos a ese punto. Pero ahí no me van a aceptar ese papelito que tú acabas de decir. Digamos, va a tener que ser por escritura pública. Por lo tanto, esto es lo que voy a tener que llevar. Por lo tanto, obligatoriamente las partes tienen que ir a la notaría. Sí. Para recalcar aquello, la ley exige que el contrato de compraventa de un bien raíz debe ser por escritura pública. Ante notario. O sea, la escritura pública solo se puede rezar ante notario. Solo ante notario. Súper importante, ya. Sí. La instrucción ahora, mi querido Aníbal. La instrucción. Nosotros quedamos en que en X cantidad de dinero compramos la propiedad y yo no te pago de inmediato a ti que eres la propietaria, sino que queda el documento, lo que decía un valevista o lo que sea, en la notaría. Y cuando claro, le va a entregar el documento o el pago a ese vendedor,
cuando el comprador o el mismo vendedor llegue con la escritura en el conservador a mi nombre. Ya se haya producido la inscripción, el traspaso de la propiedad a quien pretendía comprar. Claro, porque sí nos hemos encontrado con mucha sorpresa que a pesar, digamos, sobre todo cuando no las escrituras no son leídas o revisadas por un abogado, nos encontramos que el conservador hace algunas observaciones, ¿verdad? Por lo tanto rechaza la inscripción. Esta inscripción se solicita en el conservador de bienes raíces competente del lugar donde esté ubicado el inmueble. Así es. Ya. Claro. Y ahí es donde se pueden producir estos rechazos que tú me dices. Claro que sí. Si hay alguna observación, no revisaron bien la escritura. Falta un detallito. Claro, todo eso el conservador lo va a revisar también. Por lo tanto, en ese momento, lamentablemente, nos vamos a dar cuenta de que cometimos el error de no haberlo revisado antes. Y ya pasaron varios días desde que nosotros hicimos la venta. Tal vez yo ya le pagué a la otra persona y nos encontramos con esta situación. Generalmente una de las instrucciones pone que se va a entregar el dinero una vez que llegue el vendedor con la inscripción del conservador de bienes raíces a nombre del comprador. Claro, por lo tanto, a cambio de ahí se paga. Así es. Muchas gracias, estimado, por esta explicación de un bien tan preciado y tan importante como es la adquisición de la casa propia. Muchísimas gracias. Encantado.